Hola, bienvenidos a Lanitas y Colores y a este video donde vamos a enseñarles los pasos para realizar esta bonita diadema o cintillo o vincha, como le llamen donde vives. Lo cierto es que es un accesorio súper sencillo y súper lindo para el cabello. Si aún estás aprendiendo a tejer a crochet, la buena noticia es que vamos a utilizar puntos que ya hemos aprendido en nuestras clases de puntos básicos para tejer a crochet. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo ahora y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Así que a tomar ganchillo y lana que vamos a comenzar. Bien amigas, para realizar esta diadema vamos a utilizar lana. En este caso yo voy a utilizar lana de 3.5 milímetros, un crochet número 4.5. El crochet es un poquito más grueso que la lana porque esto nos va a ayudar a que nuestra diadema quede un poco más flexible. Vamos a utilizar una agujita lanera, cinta métrica y una tijera. Bien amigas, en la descripción les he dejado algunas medidas para las diferentes tallas. Son referenciales. Lo mejor es medir la circunferencia de la cabeza de la persona a quien le vamos a realizar esta diadema. Para comenzar vamos a hacer nuestro nudo deslizado y vamos a tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias para alcanzar la medida que deseamos realizar. Ven que las cadenas están quedando flojitas. En este caso yo voy a hacer para una niña de 1 año y la medida es de largo aproximadamente 40 centímetros, 41, de 1 a 3 años. Ok, ya aquí yo tengo las cadenitas, vean que mide 40 centímetros de largo sin estirar la cadenita. Ahora el siguiente paso es realizar una cadenita, como siempre. Para realizar el punto bajo realizamos una cadenita que nos cuenta como el primer punto de la siguiente fila y es una cadenita que nos da la altura. Vamos a realizar puntos bajos en cada una de las cadenitas que hemos realizado. Un punto bajo en una cadenita de las que hicimos de base. De esta manera vamos a trabajar durante toda esta fila, solo trabajando puntos bajos. Acá ya tenemos lista la primera fila de puntos bajos. Ya yo hice aquí el último puntico de la fila y para continuar vamos a tejer una cadenita de altura y vamos a girar nuestro tejido porque ahora vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos, pero por el lado al revés. Acá pueden ver que hay dos hilitos, dos hebras. Vamos a tejer los puntos bajos solamente agarrando la hebra de la parte de al frente, la que nos queda hacia nosotros. Solamente agarrando esa hebrita vamos a tejer los puntos bajos. Acá pueden ver esta hebrita que está aquí y acá nos queda la otra. Vamos a tejer los puntos bajos de esta manera. Así vamos a continuar por toda esta fila hasta llegar al último punto. Llegamos al final de la segunda fila y para continuar vamos a realizar una cadenita de altura otra vez y vamos a girar el tejido y nos vamos a regresar tejiendo en cada punto un punto bajo, como siempre tomando solamente la hebra de la parte de acá, la que está frente a nosotros. Vamos a tomar solo la hebra de adelante y vamos a tejer puntos bajos en toda la fila y así vamos a continuar alrededor de cada fila tras fila hasta alcanzar el ancho que deseamos que tenga nuestra
diadema. Recuerden, puntos bajos, solamente tomando la hebrita de la parte de acá, y para darle altura a cada fila, una cadenita en el comienzo de cada fila. Ok, aquí ya tenemos listo el ancho de nuestra diadema. En este caso la mía mide, acá pueden ver, 8 centímetros de ancho, pero recuerden que ustedes pueden realizarla del ancho que deseen. Puede ser más delgado o más ancho, y para eso tienen que solamente o agregar un poquito más de vueltas o hacer menos cantidad de vueltas de las que yo he hecho. Muy bien, para continuar, acá en este último punto que realizamos, vamos a hacer una cadenita para cerrar. Vamos a cortar la lana dejando suficiente porque vamos a coser ahora, y vamos a sacar por acá. Apretamos bien para que nos quede bien ajustadito. Ok, aquí ya estamos casi listos, a punto de terminar, y en este paso es donde vamos a utilizar la agujita lanera. Vamos a tomar el sobrante de lana, lo que dejamos larguito para colocar nuestra aguja, y el siguiente paso es así. Acá tenemos nuestras dos puntas. Ok, aquí están las dos punticas. Vamos a buscar el centro de cada punta y dividir cada una en la mitad. Tratar de que nos quede exactamente en la mitad. Y lo que vamos a hacer ahora es meter este por el centro de este, así, de esta manera, y a tratar de que los cuatro nos queden iguales. Acá está, el mismo tamaño, y teniéndolo así vamos a utilizar nuestra aguja lanera. Vamos a ingresarla tomando las cuatro. Vamos a ingresar la aguja y ahora vamos a coser de la siguiente manera. Ingresamos, acá está nuestra lana, la ingresamos por la parte contraria, la agujita, sacamos, y este arito que nos hace aquí vamos a pasar la aguja por ahí para que nos quede bien cerradito. Ahora vamos de este lado, de nuevo este arito lo vamos a pasar el hilo por ese arito. Ahora vamos de aquí para allá, pasamos otra vez por el arito, y así vamos a ir cerrando toda esta punta de la diadema. Bien, aquí ya yo estoy por realizar el último puntito. Pasamos la aguja por el arito que nos queda, apretamos muy bien, y para asegurarnos vamos a hacer otro así entrelazado. Cerramos, vamos a cortar. Muy bien, aquí ya está lista la costura. Esta es la parte que nos va a quedar en el lado al revés, así que vamos a girar nuestra diadema. Vamos a darle la vuelta, acomodamos bien aquí, y miren cómo ya está lista, está terminada nuestra diadema. Pudieron ver que está súper fácil de hacer. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden dejarme un comentario que yo con mucho gusto les ayudaré.